Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta conferencia en un día que hay otra actividad futbolística que probablemente a mucha gente interese. Entonces, intentaré hacer una presentación breve para que podamos irnos todos a otras cosas si nos interesan. Hoy tenemos aquí al investigador Joao Silao, al que agradecemos que se haya desplazado desde Barcelona, donde actualmente imparte, hace sus trabajos de investigación, aunque también ha trabajado en Lisboa, en Burdeos, en Bristol y en París. Es decir, que estamos ante un profesor de investigación que ha tenido una trayectoria bastante internacional. A mí me gustaría destacar dentro de su amplio currículum que Joao es un investigador, arqueólogo, que hace arqueología de campo todavía y además le encanta, pero que al mismo tiempo tiene una amplia actividad en lo que es la gestión de la arqueología. Y en este sentido, pues recordar que fue el creador del Instituto del Patrimonio Arqueológico Portugués, en el año 98, que también en ese año creó abanderó la candidatura de Foscoa para ser Patrimonio de la Humanidad, que se logró en el año 1998, y anteriormente también había liderado un poco lo que es la ejecución del Parque Arqueológico Foz de Coa. Bueno, ya hemos tenido aquí otra exposición sobre Foscoa, o sea que a todo el mundo le sonará. Siendo para él muy importante también dentro de sus estudios lo que es la investigación y el estudio del arte rupestre. También en Portugal dirigió en esos años, a finales de los años 90, la excavación en Lagar Velo, donde se encontraron restos de un individuo infantil de 2 o 3 años con una cronología de 30.000 años que los análisis fundamentalmente de los restos de dentición dieron una extraña mezcla, entre comillas, entre neandertales y hombres modernos. Es el mundo simbólico, el de la vida y las creencias, el que a él le ha interesado más y lo que últimamente ha desarrollado más su investigación, y es precisamente de ese mundo del que nos viene a hablar, pero fundamentalmente en el tema de los neandertales, de alguna forma ampliando la información que se da en la exposición que actualmente se puede ver en el museo. Pues sin más os dejo con Joao. ¿Se puede apagar alguna luz? Perdón. Buenas tardes, supongo que en España a esta hora se dice buenas tardes, cosa que para mí es un choque cultural, porque a esta hora ya en mi país ya hemos cenado. Bueno, así que buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me habéis hecho. Es un honor estar aquí en este museo, que es un edificio y una iniciativa de investigación impresionante y ejemplar. Para describirlo sobran las palabras, con lo cual por aquí me quedo para intentar entrar en el tema que me han pedido que os explicara. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Y con un par de advertencias previas. Primero, que pedir perdón por mi mal castellano, pero si alguna cosa no se entiende, por favor, no tener que me interrumpáis y pedir aclaración, no pasa nada. Segundo, que siempre hablo demasiado, con lo cual cuando la cosa empiece, por favor, hacerme una señal, porque además en el día de hoy que tenemos cosas más importantes que hacer que luego más, ¿no? Por lo menos seguramente un porcentaje importante de la sala. Y tercero, aunque hemos estado intentándolo, parece que hay un pequeño problema con el proyector y las imágenes salen un poco difuminadas. Lo siento por ello, pero igual si alguna cosa no se entiende, pues intentaré explicarlo por palabras. Las diapositivas van a estar en inglés, pero fijaros más bien en las imágenes y en lo que os voy a decir, que será en castellano. Pero otra vez, si alguna cosa no está clara, pues levantar la mano y intentaré explicarlo. Bueno, los otros no es solo un tema, el título de una película, que bueno, se pudo ver en los cines,
en España no hace mucho, es también es una película que, de hecho, en temas de evolución humana llevamos 150 años asistiendo a ella, ¿no? Proyectándola en congresos, en salas de cine, entre comillas, donde los arqueólogos y los paleoantropólogos nos juntamos para discutir de los neandertales. ¿Y por qué hay que discutir de los neandertales o dónde está la discusión? Pues mirad, esto es el neandertal tal como se pensaba, se representaba hace 50, 60 años, y este es el neandertal del año 2006, que es una reconstrucción que se instaló en el lugar del hallazgo del fósil original en el Valle de Neander, en Alemania, y como, en fin, podéis comparar fácilmente, en este caso exagerado por la difuminación de la imagen, mirad cómo aquí tenemos un individuo casi sin expresión facial, mirad la postura de los pies, esto tiene que ver con el concepto de alguien, de un individuo, de una especie, de unos seres que no eran todavía plenamente humanos, mientras que esta persona pues tiene aspecto de ser un abuelo pues simpático, ¿no? De que como se puede encontrar, a lo mejor con la nariz un poco grande, ¿no? Pero si no, pues una persona como los demás. Estas imágenes reflejan bien los dos extremos de la variación de las opiniones que a lo largo de los últimos 150 años hemos tenido sobre los neandertales. Y la historia del debate es muy importante a la hora de entender algunas polémicas que siguen existiendo a día de hoy sobre aspectos de la vida de los neandertales, sobre todo en lo que concierne a la cuestión de su cognición, si eran gente que desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, no de la talla del cerebro, que incluso en promedio era más grande que el nuestro, sino de si ese cerebro funcionaba de la misma manera que el nuestro, si por lo tanto eran personas, humanos, como queráis llamarles, que hablaban, que tenían un lenguaje, y lo que en la jerga de la paleoantropología se dice como se suele referir bajo la cuestión de saber si esta gente tenía simbolismo, es decir, si comunicaba como la humanidad actual, en todas las personas que no tienen alguna patología, hablando o utilizando signos visuales o sonoros para transmitir información. Entender la historia de las ideas sobre los neandertales es imprescindible a la hora de valorar las diferentes opiniones que existen a día de hoy y entender por qué, viendo a los periódicos, a un científico X se le puede escuchar o leer decir una cosa sobre los neandertales y a otro casi su opuesto. ¿Por qué pasa esto? Esa será la primera parte de mi charla. Explicaré un poco, muy someramente, cómo ha ido evolucionando este aspecto de la cuestión y después haré referencia a algunos hallazgos importantes que se han producido en el último par de años que aclaran mucho todo el debate y finalmente trataré de la cuestión de por qué aún así el debate sigue, haciendo referencia en particular a 3 trabajos científicos que se han publicado en el último año que en un cierto sentido si sus conclusiones son válidas
nos harían regresar a una visión de los neandertales un poco más parecida, o más parecida a esta que a esta. Bueno, como introducción creo que es suficiente. Vamos a resumir cómo en las últimas 2 décadas del siglo XX se veía a los neandertales. Lo primero es que desde el punto de vista de su morfología, en base a aspectos craneales, los neandertales se consideraban suficientemente distintos de la humanidad actual como para ser clasificados desde el punto de vista biológico como una especie distinta, Homo neanderthalensis. Había también algunas diferencias de detalle a nivel del esqueleto postcraneal, que sobre todo tienen que ver con las proporciones que son determinadas por la geografía y la ecología de estas poblaciones que vivían en Eurasia durante la edad del hielo y por lo tanto eran un poco los esquimales de esa época y tenían cuerpos adaptados a esos climas fríos, mientras que la humanidad actual, sobre todo los primeros hombres de tipo moderno que llegan a Europa y sustituyen a los neandertales, tenían el tipo físico africano del corredor de maratón de Kenia o de Etiopía que gana las medallas de oro todas en las Olimpiadas. Entonces, desde el punto de vista morfológico, suficientemente distintos para ser considerados una especie distinta. No son nosotros, son los otros. Y, puesto que a nosotros se nos define como inteligentes, lo más inteligente supuestamente que existe en el universo, ¿no? Si estos son distintos, esa distinción tiene que existir también a nivel de lo que es la esencia del ser humano, a nivel de la cognición. Y por lo tanto, como las cosas son lo que son, por oposición a lo que no son, como decía un filósofo alemán del siglo XVIII llamado Georg Friedrich Wilhelm Hegel, la tendencia normal es para decir, si nosotros somos el suprasumo de la inteligencia y los neandertales son distintos de nosotros, eso significa que los neandertales no son tan inteligentes como nosotros. La otra alternativa sería, eran más inteligentes que nosotros. Pero como no hay pruebas arqueológicas de que lo fueran, y porque nosotros solemos tener muy buena opinión de nosotros mismos, la opción pues, que cuajó fue la de que no eran tan inteligentes, tenían una cognición menos avanzada, a lo mejor ni siquiera hablaban, y esta caricatura lo resumen muy bien. Eres un neandertal, eso quiere decir que tienes un problema. ¿Cómo se cura eso? Con la evolución. Tienes que evolucionar. Si eres moderno, estás bien, eres humano. Si eres neandertal, tienes un problema. Y esto, en fin, estas dos visiones de los neandertales y de los humanos modernos, es decir, diferencia morfológica, cognición distinta con inferioridad de los neandertales, dio origen a un paradigma que se llamó el paradigma de la revolución humana, que ha dominado el campo de la paleoantropología desde finales de los años 80, y que básicamente sobre el origen de la humanidad actual dice lo siguiente: hace 100.000 años había 2 especies, neandertales en Europa, modernos en África. Los modernos eran más inteligentes, han empezado a aumentar demográficamente gracias a sus capacidades, a las capacidades tecnológicas resultantes de su cognición más avanzada. Al expandirse demográficamente entran en Eurasia, compiten con los neandertales y claro, estos como eran menos inferiores desaparecen y fin de la historia. Aquí estamos nosotros y ellos ya no están. Y evidentemente, como estamos hablando de especies diferentes, cela va sans dire, como dicen los franceses, sin mezcla alguna. Es decir, estamos hablando de una situación de competición en el momento del contacto
de competición entre dos especies, una desplaza a la otra. No estamos hablando de situaciones de contacto entre poblaciones distintas de humanos como las que a lo largo, en fin, de los últimos 500 años tenemos innumerables ejemplos que han sucedido en la historia. Este punto de vista que dominó durante 20 años la investigación del tema representa en buena medida una actualización de la que de hecho fue la visión original del Neandertal cuando se descubre. El descubrimiento se hace en el año 1856 en Alemania. Ahí en el museo tenéis una vitrina con esta misma colección de huesos casi en la misma disposición que aparece en la diapositiva esta. Y pasados pocos años, un paleontólogo, un naturalista irlandés creo, de hecho, llamado William King, propuso que esto, a principio se discutió si de verdad era un fósil o no. Una vez que todo el mundo aceptó que sí lo era, porque hubo gente que al inicio dijo que a lo mejor era un cosaco de los ejércitos rusos, que por eso tenía ese aspecto extraño, porque claro, los cosacos, por definición, son un poco retrasados, y eso explicaría, pues, en fin, ese aspecto un poco raro que tenía, pero no, al final se decantó la opinión científica porque eso era un fósil y por eso era tan diferente. Y la definición que se da es esta, del año 64, la cual curiosamente no se basa en los rasgos anatómicos del fósil, sino en la inferencia que a partir de esos rasgos se hace sobre su cognición y sobre su moralidad. Y se dice, este individuo es muy diferente. Es tan diferente de nosotros que es más diferente de un europeo actual que, por ejemplo, un isleño de las Islas Andamán, ahí en India, en el Índico. Los isleños de las Islas Andamán son lo más bajo, lo más primitivo y lo más próximo del animal que existe en la humanidad. Apenas se puede decir que son humanos. No tienen concepto de la existencia de Dios. El neandertal es, al ser distinto en la forma del cráneo, por lo tanto, tiene que haber sido alguien que era todavía más primitivo que el isleño de las Islas Andamán. Y eso, más primitivo que el andameño, ya no es humano. Por lo tanto, es una especie distinta. Este es el razonamiento, por otra parte, bastante característico de la segunda mitad del siglo XIX, en época en que a las diferentes razas humanas se las clasificaba jerárquicamente, con los ingleses arriba, los alemanes un poco por debajo, los pueblos mediterráneos pues en un tercer escalón y los isleños de Andamán, pues en fin, en los australianos, los aborígenes australianos, etcétera, en la base de todo. Y claro, el neandertal encajaba en esto con una fuerza suplementar por ser fósil, por ser antiguo, porque justamente estamos en la época en que la teoría de la evolución empieza a coger fuerza en los medios científicos, pero en un contexto en la que se entiende por evolución lo mismo que progreso. Es decir, la idea, el concepto es que se va de la evolución, es el camino de la bacteria al hombre, por decirlo de alguna forma, y dentro de los diferentes linajes, de lo más sencillo al más complejo. Por lo tanto, antiguo, fósil, primitivo, en un linaje significa más retrasado, menos desarrollado. El neandertal, al ser fósil, por una parte, jugó un papel importante en todo esto porque ponía a la humanidad dentro de la evolución, no fuera de la evolución, es decir, no como una creación divina, pero por otra parte ponía al neandertal en el rol del ancestro primitivo, no completamente humano, a todos los niveles, de cognición como de morfología,
que estaba bastante abajo en esta escalera de la vida, como también se decía. Y por lo tanto, no admira que al final haya desaparecido. Y este concepto de que las especies menos adaptadas, primitivas, que se enfrentan a un competidor más desarrollado, terminan extinguiéndose, es un concepto de esa época. Por ejemplo, del pájaro dodo se decía, ha desaparecido y ha desaparecido por su imperfección anatómica. Es decir, no estaba bien acabado, no estaba bien hecho aquello, y por lo tanto tenía que desaparecer. Este concepto de que hay una imperfección estructural en las formas de vida que se van extinguiendo y que encontramos en el registro paleontológico es un concepto de esa época. Y esto, claro, a medida que vamos encontrando más fósiles de neandertales, porque el del Valle de Neander fue el primero, pero a principios del siglo XX salieron una cantidad importante de otros fósiles, sobre todo en Francia, pero el primero, que es un esqueleto completo, que es el viejo de la Chapelle-aux-Saints, es también un individuo que el primero que se describe anatómicamente de forma competente por un profesional, un francés llamado Marcelin Boule, el cual, sin embargo, se equivoca en un aspecto muy importante. Este viejo, sabemos hoy, quedó claro al cabo de algunos años, era artrítico y tenía el esqueleto muy deformado por esa enfermedad. Pero Marcelin Boule no lo vio y consideró que esa deformación era su estado natural. Y de ahí aquella reconstrucción del Museo de Les Aiguilles, que os he enseñado en la primera diapositiva, con los pies, las piernas arqueadas, los pies tuertos, ¿no? Curcunda, joroba, etc. Bueno, y esta es la reconstrucción que un dibujante de su época hizo de la interpretación que Marcelin Boule dio de este fósil, mientras que esta es, en fin, una más actual, hecha con base en conocimientos anatómicos por los hermanos Kennis, que son un grupo de, bueno, dos hermanos que hacen unas reconstrucciones de fósiles muy buenas. Y hay, como podéis apreciar, una cierta diferencia entre esto y esto que aquí está. Y es así que, a raíz de todo esto, los neandertales entran no solo en la comunidad científica, pero también en el gran público, la gente que se interesa por estos temas y que lee, con esta fama de brutis, porci e cattivi. Para los que tienen mi edad, se recordarán una película italiana, feos, sucios y malos, ¿no? En este caso, aquí pues dos machos luchando por la hembra, y esta es una película del año 53, que es muy interesante porque la película trata de la historia de un profesor que tenía el concepto que los neandertales eran sencillamente una variedad de la humanidad, que eran tan humanos como la humanidad actual. Pero nadie le hacía caso, se burlaban de él en los congresos, y entonces, para demostrar que tenía razón, se puso a investigar, inventó un elixir, una poción, se la tomó y esa poción le transformaba en neandertal, ¿no? Primero probó con su dependiente y vio que la cosa funcionaba, después probó sobre él mismo, ¿y qué pasó? Pues el film lo cuenta, se transformó en uno asesino,
violador de mujeres, que al final termina mal, porque claro, la gente va a perseguirlo, si monta una posse, como dicen en las películas del Far West, terminan cogiendo en una cueva y lo matan. Y eso es lo que pasa, moral de la historia, a los profesores de paleoantropología que tienen el concepto que los neandertales no eran tan, en fin, tan inhumanos como se pensaba. Esto era la moral de la historia en los años 50. ¡Ojo! Cuidado con lo que hacéis vosotros que estáis en el mundo académico. Y esto aparece en forma, digamos, canonizada en los diccionarios. Esto es el diccionario, el Cambridge, donde aparece claramente como definición, como significado de la palabra neandertal oficial de la lengua, y yo he trabajado bastantes años en Inglaterra y os puedo decir que es verdad, es así, es decir, en las folletines estos de, ¿cómo se dice? Soap operas, los culebrones, ¿no? En los culebrones, ¿no?, se ve la gente hablando unos con otros, y uno de vez en cuando se enfada y llama al otro neandertal. Y los entrenadores de fútbol, ¿no?, al final del partido pierden 6-0 y dicen, es que jugamos como unos neandertales. Esto entró en el lenguaje común, es parte del concepto que la gente tiene de lo que es ser neandertal. Esto viene entonces de estos primeros 50, 60, 70 años de historia del problema. La cosa empieza a cambiar, sin embargo, a mediados del siglo XX, porque aparecen en Israel unos fósiles que parecían tener características intermedias. Y esto llevó a los antropólogos que los estudiaron a proponer que esto significaba que había habido cruce entre modernos o sapiens en África y neandertales de Eurasia. De ese cruce habrían resultado estas características intermedias entre las dos especies que presentaban estos fósiles, con lo cual, al final, no estaríamos hablando de especies distintas. Y es aquí cuando empieza a cuestionarse todo este concepto de neandertales y sapiens como especies distintas. Y más aún cuando, a raíz del descubrimiento de Shanidar en Irak, tiene mucho impacto mediático la sepultura de las flores, que al final, unos años después, se verificó que las flores no existían, que aquello había sido un error de excavación, pero eso generó una visión de los neandertales como casi los primeros hippies, ¿no?, de los primeros flower people de la historia humana. Y se decía, de esa época viene el dicho ese de que si a un neandertal se le pone con un traje de chaqueta y eso de los, ¿cómo se dice?, el sombrero este de los gentlemen de la City, ¿no?, y se le mete en un coche de tren en el metro de Nueva York, pasará desapercibido, seguramente. Y esto genera entonces una visión de la evolución humana muy distinta, que a mi juicio en su aspecto básico se ha revelado ser la correcta. Es decir, que en la historia de la humanidad, por mucho que ahí fuera veáis una cantidad de especies tan grande que incluso los paleoantropólogos se pierden, tantas son, en realidad nunca hubo más que una sola especie. Y lo que tenemos en el registro es la historia de cómo a partir de los Homo ergaster, por llamarlos de alguna manera, de hace 2 millones de años, vamos evolucionando hasta ser lo que somos hoy, con cambios a lo largo del tiempo y variación geográfica sincrónica. Es decir, las gentes que hace medio millón de años vivían en África o en Asia no serían exactamente iguales, pero aún así eran todos y parte de la misma especie.
Esta visión, sin embargo, tenía bastantes problemas, muchas cosas que se decían en este contexto estaban equivocadas, se ha demostrado que estaban equivocadas, sin entrar en más detalles. Esto llevó a que cuando la genética entra en esta historia, con el ADN mitocondrial, se dé un vuelco y se genere la ortodoxia que os expliqué al inicio. Y el rol de la genética en esto es el siguiente: al estudiarse el ADN mitocondrial, que se transmite por línea maternal apenas, se pueden construir genealogías, es como los apellidos, ¿no? Si uno es García, se puede reconstruir por parte de su padre, ¿no? Puede reconstruir su linaje mientras haya registros. Bueno, si es García tendrá dificultad porque hay tantos que llegará un momento donde la cosa en fin, se hace difícil. Pero si tiene un nombre como el mío, que casi no hay, se puede llegar muy fácilmente al siglo XVIII, XVII, porque el apellido es transmitido de forma unilateral, uniparental. Y a raíz de estos estudios se llega a la conclusión que desde el punto de vista del ADN mitocondrial, la humanidad actual tiene una genealogía que coalesce en una hembra, una mujer, que habría vivido en África hace unos 150.000 años. Es decir, desde ese punto de vista, del punto de vista de los linajes maternales, toda la humanidad actual desciende de esa persona. Esto es cierto y se ha podido confirmar posteriormente, aunque se ha cometido un error al decir esto, que fue el error de poner una señal de igual entre linaje mitocondrial y especie. Es decir, que todo el mundo, por el lado materno, remonte, vaya en su genealogía hasta esa señora que vivió hace 150.000 años, no quiere decir que por parte del padre las cosas no hayan podido ser diferentes. Y evidentemente, por otra parte, el ADN mitocondrial es el 0,00006%, no sé si me falta algún cero, de nuestro genoma. Con lo cual, la importancia que tiene eso, hay otros sistemas genéticos que también tienen información genealógica y a lo mejor, y de hecho dan una señal distinta a la del ADN mitocondrial. Pero resulta que este fue el primero, porque es más fácil de estudiar por diferentes razones, y al llegarse a esta conclusión y al hacerse este error de poner la señal de igual que de la que os he hablado, gana fuerza de ortodoxia este concepto de que los neandertales son una especie. La evolución humana es multiespecies. Aquí solo hay 3, pero claro, ahí fuera habéis visto que hay esquemas de hasta 20 especies distintas. Entonces hay variantes, pero básicamente son variantes de un concepto, que es el concepto de la evolución humana como una historia de muchas especies. En el sentido biológico, es decir, incompatibles entre ellas, que no se cruzan, que son las que desaparecen por extinción, termina habiendo solo una que sobrevive a día de hoy. Y esa es el Homo sapiens, que sale de África y sustituye a todas las otras en el resto del mundo. Entonces, esta historia, que es la historia que nos contaron y que yo mismo, hasta hace unos 15 años, cuando enseñaba en la universidad, contaba a mis alumnos, hasta que empecé a darme cuenta que aquí había cosas que no funcionaban y porque empezaron a salir cosas que no encajaban. Esta es la historia que a día de hoy sigue siendo la que más se cuenta sobre nuestra evolución. Y los neandertales, claro, pues desaparecieron. ¿Por qué? Porque eran incapaces de entender una gráfica como esta. Yo también, por cierto, pero
De momento no estoy extinto. Bueno, ¿cómo ha empezado a cambiar esto últimamente? Bueno, primera cosa importante, hay una cultura arqueológica llamada el Châtel Péroniense, que existe en Francia y en el norte de España, en el Cantábrico, que durante mucho tiempo se consideró como, y es verdad, es cierto, eso sigue siendo verdad, el primer momento en que vemos en la prehistoria algo a que podemos llamar arte. Un famoso arqueólogo francés llamado André Leroi-Gourhan dijo que esto era el aurora del arte, el Châtel Péroniense. ¿Y por qué? Porque en asociación con los cuchillos de sílex y de otras rocas y otro tipo de útiles que aparecían en los yacimientos de hábitat del Châtel Péroniense, que tiene unos 40 a 45 mil años, aparecían colgantes, aparecían huesos con decoración geométrica, aparecían cantidades importantes de pigmentos. Pero hasta el descubrimiento de estos fósiles, se entendía que, justamente por ser el aurora del arte, el Châtel Péroniense significaba ¿qué? Significaba el Homo sapiens. Ya sea en el marco de la evolución multirregional, ya sea en el marco de las teorías multiespecies, esto era cuando el Homo sapiens finalmente había aparecido, o porque los neandertales se habían transformado en sapiens, si eras partidario de la evolución multirregional, o porque los sapiens venidos de África habían suplantado a los neandertales y esta era la señal de su presencia en Europa. Resulta que en los años 70, al final de los años 70, principios de los años 80, se descubrió que al final el Châtel Péroniense estaba hecho por los neandertales. Y esto, con sus colgantes, era evidentemente un problema. Pero obligaba a, por lo menos, cuestionarnos sobre esa ortodoxia. En el año 98, pues tuvimos la ocasión en Portugal de excavar este esqueleto, que es una sepultura infantil. Cuando lo excavamos, para nosotros tiene esa importancia. Hay muy pocos restos completos de niños de 30.000 años, además una sepultura ritual con todo el ocre rojo, pero a raíz de su estudio anatómico resulta que desde el punto de vista morfológico este niño presentaba rasgos claramente neandertales en algunos aspectos de su esqueleto. Y la conclusión que el equipo nuestro sacó de esto fue muy sencilla. Si tiene rasgos neandertales, ¿no? Como se dice, si anda como un pato, si habla como un pato, etcétera, ¿no? Si tiene rasgos neandertales es porque en su ancestralidad algo de neandertal tiene que haber habido. Su datación era algunos miles de años posterior a la época del contacto, pero si tantos años después de esa época del contacto había rasgos neandertales en la anatomía de una persona, eso quiere decir que miles de años antes, cuando hubo el contacto, los dos tipos de gente se han mezclado. Bueno, no os voy a contar lo que nos han dicho lo que no está escrito sobre nuestro punto de vista, nuestro diagnóstico del niño de Lagar Velho, pero resulta que un par de años más tarde, casi el mismo equipo, en una cueva de Rumanía, con el añadido de los arqueólogos y espeleólogos rumanos. Aquí nos veis en nuestro uniforme de trabajo. No estamos en fin, en plan deportivo, es que para llegar al lugar de la excavación había que bucear primero por un sifón en la cueva. Entonces es una excavación muy dura, pero que se justificaba por la importancia
de los restos humanos, en particular esta mandíbula, que es a día de hoy el resto de hombre moderno, de Homo sapiens más antiguo de Europa, fechada en 40.000 años. Entonces, estudiar el contexto de esta mandíbula, hemos también podido excavar un cráneo al 95% completo, de la misma edad, y al estudiarlos, a día de hoy, los dos restos directamente fechados más antiguos de hombre moderno en Europa, resulta que del mismo mosaico, la misma combinación de rasgos, básicamente sapiens modernos, pero alguna cosa de Neandertal también en ellos. Ya no estamos hablando de un niño ahí en el fin del mundo, ¿no? en Finisterra, en sentido estricto, porque desde el punto de vista de longitud, eso es lo más al oeste que puedes estar en el continente europeo, pero a la otra punta del continente también encontrábamos lo mismo. Y resulta que al hacerse la revisión de todos los fósiles de esta época que se conocían, y al haber podido descartarse unos cuantos que se pensaba ser de esta época, pero que resulta que eran mucho más recientes, medievales incluso en algún caso, nos quedamos con un total de 11 individuos. De los 11 individuos suficientemente completos para hacer el diagnóstico, fechados en un abanico de 5.000 años, después de la época del contacto, de esos 11, es decir, el 100%, tienen esta mezcla de rasgos modernos, básicamente modernos, pero con alguna cosa de Neandertal en ellos. No estamos hablando de un fósil en Portugal y de dos en Rumanía, estamos hablando de algo que es característico de todo el continente europeo. La conclusión solo podía ser una: efectivamente, en la época del contacto, neandertales y modernos se mezclaron, y por el desequilibrio demográfico de número, África es un continente mucho más grande que Europa, y en la época de la Edad de Hielo tendría posiblemente 10 o 100 veces más gente que la que podía vivir en Europa. Pues pasó lo que pasa cuando mezclas 100 litros de tinta blanca con 1 litro de tinta negra. El resultado son 101 litros de tinta blanca, pero si analizas en laboratorio vas a encontrar la huella del negro. Y efectivamente, al ir al genoma, la huella del negro, en este caso la huella del neandertal, sí que aparece en las poblaciones euroasiáticas actuales. No estamos hablando solo de las poblaciones euroasiáticas de hace 35.000 años o 30.000 años. A día de hoy, los europeos de hoy, los asiáticos de hoy, llevan hasta un 4% de su genoma que es de origen neandertal. Encima de todo esto, estos son descubrimientos, lo del genoma, pues lo de Lagarvello año 98, lo de Oase 2003, 2004, 2005, el genoma se publica en el 2010, y en 2010 también se publica datos de Cueva de los Aviones y de Cueva Antón, dos yacimientos de Murcia, donde tenemos conchas perforadas con restos de pigmento, en fechas de 50.000 años, pigmento amarillo. No vamos a entrar en detalles, pero si al final tenemos tiempo y queréis más información sobre esto, pues encantado. Recetas de pigmentos muy complejas, como de purpurina, mezclando diferentes componentes para dar efecto, utilizando como contenedores a conchas como el espóndilos, que es una concha utilizada para fines rituales en todas las culturas actuales del mundo entero. Y esta concha de Vieira, que tenéis la foto abajo en la exposición de los neandertales, que también encontrada a 90 kilómetros de la costa, y en que su cara, que había quedado blanca por lixiviación en el mar y en la playa, al ser arrojada, antes de ser recogida, fue pintada con esta mezcla de pigmento rojo y amarillo, es una interpretación, claro, volver a darle el color que debería de tener. Y en fin, ya en el año 2011 se publica la evidencia de explotación, caza, o por lo menos recogida de alas enteras de grandes rapiñas, de buitres, de águilas,
para sacarles las plumas, y esto es lo que genera esta interpretación que veis aquí del Neandertal. Esto en un yacimiento de Italia, y esto que a lo mejor hace más o menos un año, por estas fechas, salió en el suplemento de domingo del País, una historia sobre los neandertales, donde aquí lo veis pintado con su pintura corporal, con su concha de vieira colgando del cuello, y un aspecto pues bastante diferente de ese animal que se reconstruía a principios del siglo XX. Tema zanjado, diríamos. Pues no, el tema no se puede decir que esté zanjado, porque sigue habiendo polémica. ¿Tenemos tiempo? Sí. Rapidico. También en el último año se publicaron 3 artículos cuestionando esta revisión de los neandertales y este concepto de los neandertales como, en fin, humanos con alguna diferencia rásica por comparación con la humanidad actual, pero no más que eso, que se desprende de los recientes hallazgos de la genética y de la arqueología. Uno de esos artículos decía, ojo, que el problema del yacimiento de Francia, que es clave para todo esto, que es la Grotte Turenne, es que está todo mezclado. Nosotros hemos hecho unas dataciones, y aquello de que los adornos van con los fósiles neandertales y con el châteaubriandcien no es verdad. Aquello es una mezcla, no podemos fiarnos de ese yacimiento. Poner una cruz sobre esos datos. Claro, esto en nada afectaba las conclusiones basadas sobre los yacimientos españoles de Murcia, que eran todavía más antiguos que el châteaubriandcien. Pero, aún así, porque esto es el yacimiento emblemático, y estas son las cosas más llamativas que están asociadas al simbolismo neandertal, ha tenido pues mucho impacto. Estas cosas se publican en las grandes revistas, Nature, Science, PNAS, etc., y evidentemente tienen mucho impacto. También se dijo, en el contexto de estas polémicas recientes, que a lo mejor el châteaubriandcien, que al final no van de acuerdo, el châteaubriandcien tiene todos estos colgantes, ningún problema, pero no fue hecho por los neandertales. Esto fue hecho por los modernos, que llegaron a Europa antes de lo que habíamos pensado. Entonces, y se propuso, en base a diferentes argumentos arqueológicos que habrían llegado hace unos 50.000 años, que una cultura del centro de Europa, que es el bohuniciense, representaría una colonización precoz venida desde Oriente Medio en esas fechas, y últimamente se ha dicho que el Uluzzense de Italia y un resto de Inglaterra, de un yacimiento llamado Kent's Cavern, representarían los restos de esos primeros humanos modernos llegados a Europa antes de lo que pensábamos, y a lo mejor aquellos que habrían hecho esas cosas de cariz, esos artefactos de cariz simbólico que estábamos atribuyendo a los neandertales. ¿En qué se basa esto? ¿Tiene esto algún fundamento? Bueno, el concepto de la mezcla de la Grotte Turenne, esto no hace falta ser arqueólogo, basta tener un poco de sentido común. Lo que nos están diciendo es que en una estratificación como esta, ¿no?, estrato arriba, intermedias abajo, el châteaubriandcien está aquí. Por arriba hay un nivel del hombre moderno y por abajo hay niveles neandertales. Esto nadie lo cuestiona. Y aquí está el châteaubriandcien. Entonces nos dicen que algunos, que los adornos que están en el châteaubriandcien vienen de arriba, eran cosas de los modernos que entraron hacia abajo. Y otros dicen que no. Los adornos están bien, no han migrado, pero los restos de neandertales que hay aquí, en el châteaubriandcien, vienen de abajo todos del musteriense.
Entonces eso crea esa aparente asociación entre colgantes y neandertales y châtelperroniense, pero nada de eso, que no es verdadera. Bueno, mirad lo que pasa. ¿Cómo puede ser que si todos estos adornos, pigmentos y huesos trabajados y decorados que encontramos en el châtelperroniense, si todos vienen de aquí, cómo es posible, por ejemplo, en relación con los pigmentos, que en el lugar de origen solo hayan quedado 39 piezas y 1183 hayan migrado hasta abajo, y al mismo tiempo sin que ninguna de las cosas que son características en las herramientas de piedra de esta cultura aurignaciense, ninguna, cero, hayan migrado? Es decir, todo esto ha migrado, y de aquí nada. Y lo mismo para los neandertales, estaban todos aquí, y suben todos arriba, solo se queda uno abajo. ¿Esto tiene algún sentido? No tiene ningún sentido. Desde la probabilidad de que esto haya pasado es más pequeña que la de que un cometa mañana choque contra la Tierra, ¿no? Y bueno, hemos hecho un estudio matemático elaborado que lo demuestra sin necesidad de más argumentos. Sencillamente aquí el problema reside en que las dataciones que se han hecho, que se han publicado, tienen diferentes problemas de naturaleza técnica sobre los cuales no voy a elaborar más en este momento. Pero, en fin, encima resulta que todos estos adornos, todos estos punzones de hueso y huesos decorados, todos estos colgantes, encima se encuentran dentro de estructuras de habitación de esta capa de ocupación châtelperroniense, en unas cabañas construidas con huesos de mamut, con hogares, y está todo ahí. Entonces, ¿cómo puede esto haber migrado? No tiene ningún sentido. Bueno, el argumento para Italia, para el yacimiento italiano, se basa en esto. Ups. Se basa en esto, en que... Ay, me estoy equivocando. Se basa en esto, en que la estructura de los tejidos dentarios de estos dientes, que se encuentran en estos niveles antiguos de la cueva la Grota del Cavallo, indican que se trata de restos del hombre moderno y no de neandertales, y que por lo tanto tenemos al hombre moderno en estas fechas en Europa. Pues nada, fíjense que el niño de la Garbello, que es una sola persona, de la que tenemos la dentición completa, en este diente tiene el patrón, en este diente, que es un canino, la estructura de los tejidos es neandertal, y en este diente la estructura es supuestamente la moderna, en la misma dentición de la misma persona. Es decir, estos criterios no son válidos para distinguir a neandertales de modernos. Y esto de Inglaterra, que también supuestamente va a poner al hombre moderno mucho más antiguo en Europa que lo que pensábamos, se basa en qué? No en la datación del resto, que es un trozo de maxilar con 3 dientes, sino en la datación de fauna, restos de fauna, y en el supuesto de que las profundidades a las que aparecen supuestamente los diferentes restos definen un orden estratigráfico claro, y que por su posición estratigráfica este diente tendría que tener una fecha comprendida entre esto y esto, es decir, algo como unos 42, 43.000, 44.000 años. Pero claro, este razonamiento, porque no estábamos hablando de la datación del resto, estamos hablando de un razonamiento sobre cuál podría ser la edad del resto, aceptando la integridad estratigráfica del yacimiento, se basa en eso, en que el yacimiento tiene integridad estratigráfica y que las mediciones de profundidad de los diferentes restos de fauna que se han fechado son fiables, son fehacientes. Pero ¿qué pasa? Es que sabemos, hay documentación de cómo se excavó aquello. Así,
Esta es la excavación de la que salió aquel gesto. En base a esto nos van a decir que la Grotte Turenne, excavada durante 25 años con metodología moderna, los yacimientos que llevamos excavando en Francia, en la península ibérica en los últimos años con metodología moderna, no valen, y que esto sí es lo que vale. Con lo cual, estos AMH, mejor dicho, son anatomically most invisible humans, es decir, esto es lo que son, no existen, esto es ciencia ficción. La cuestión, evidentemente, ¿cómo es posible que ciencia ficción de este nivel se publique en Nature y en grandes revistas internacionales? La cuestión, pues, es esta, ¿no? Es la cuestión de por qué, la gran cuestión que todo el mundo en España a día de hoy se plantea. ¿Por qué? Y luego más seguro que vamos a tener un tercer episodio de este culebrón. Bueno, porque como este señor muy bien sabe, la fama, una vez que la tienes, no hay quien te la quite. Y eso es lo que pasa con los neandertales. En inglés se dice, you never have a second chance to make a first impression. Bueno, los neandertales han sido definidos como lo pone el diccionario Cambridge de una cierta manera, y mientras eso siga vigente, esta polémica va a continuar, lo que es una cosa buena porque nos da trabajo a todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Joao. Aunque sea un poco tarde, quien quiera irse a ver el partido que se vaya, pero los que quieran seguir aquí haciéndole preguntas, que seguramente tenéis muchas, pues podemos continuar un ratito. ¿No os animáis nadie? Muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Y le quería preguntar, de los 11 individuos utilizados para el análisis, las características sapiens y neandertal no son homogéneas en todo ello, o sea, la variación de características, ¿no? Sí, claro. ¿Es homogénea? No. Los rasgos neandertales que están presentes en un fósil determinado no son los mismos que estarán en otro. Cada uno, es decir, tiene la representación en concreto, ¿no?, de la neandertalidad en estos restos es muy variable. En unos casos está en la dentición, en otros está en morfología de los foramen de la mandíbula, en otro caso puede ser las proporciones del cuerpo, en otro puede ser la forma del occipital, en otro puede ser el tamaño de los dientes y en particular de los terceros molares y su morfología. Y las diferencias que se ven en esas especies, en estas especies, si se trasladase a otro tipo de especie animal no vinculada con el ser humano, ¿se considerarían dentro de la misma especie Homo sapiens, neandertales y esos tipos de híbridos? ¿Son cuestiones más filosóficas, éticas, morales, las que están llevando a esas diferenciaciones? Mira, hay un ejemplo que yo suelo dar y solía dar en clase cuando enseñaba, que es el siguiente. Nunca olvidar que
el concepto de especie en paleontología es una hipótesis, siempre. Por una razón muy sencilla, especies se definen en base al comportamiento reproductivo y nosotros podemos poner el esqueleto de un macho de una especie paleontológica y el esqueleto de una hembra de otra especie paleontológica y ver si se cruzan y podemos estar seguros de que no se van a cruzar. Los esqueletos no van a generar un tercero con características intermedias. Eso no va a pasar, está claro, ¿no? No podemos hacer esa experiencia. Entonces, cuando los paleontólogos definen una especie, definen en base al siguiente razonamiento. Hay diferencias morfológicas en algunos rasgos, por ejemplo, en la forma, yo qué sé, del húmero. Suele ser más bien en base a la dentición porque es lo que se conserva mejor. En general, en el mundo vivo actual, diferencias de este grado indican aislamiento reproductivo y que por lo tanto estamos delante de dos especies que en el sentido biológico hubieran sido especies de verdad. Pero ¿qué pasa? Esto es un razonamiento basado en una regla general, que es un promedio, que es una abstracción. La realidad es que en el mundo vivo actual hay especies muy uniformes morfológicamente, pero muy variadas genéticamente. Es decir, solo sabemos que son especies distintas por el análisis de su genoma, porque en su comportamiento no se cruzan, observamos que no lo hacen, ¿no? Pero en lo que concierne a su esqueleto o su aspecto exterior, son prácticamente indiferenciables. Y está el opuesto representado, por ejemplo, por los perros, ¿no? Que son extraordinariamente diferentes desde el punto de vista morfológico y, sin embargo, genéticamente son muy homogéneos, es una sola especie. Entonces, está bien y no pasa nada que un paleontólogo, cuando encuentra algo distinto, diga, he encontrado una especie nueva. Lo que sí hay que tener en cuenta es que eso es solo una hipótesis y que si a continuación vemos que esos rasgos también pueden aparecer en individuos que están atribuidos a otra especie, cuando se encuentra esa parte del esqueleto que faltaba, porque los fósiles tienen esta característica de, en general, ser muy incompletos, ¿no? Hay que revisar la atribución. O si eso que suponíamos ser dos extremos sin solapamiento, en realidad, cuando salen más fósiles, verificamos que son solo extremos de una variación continua y que, por lo tanto, estamos hablando de una sola población. Entonces, cuando pasa esto, deberíamos de revisar el concepto. La hipótesis no funciona, le hemos llamado especie, a lo mejor sigue valiendo porque es más fácil decir Homo antecesor, por ejemplo, que decir el conjunto de fósiles encontrados en el nivel TD6 de Grandolina con una fecha bla, 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 bla. Entonces, en lugar de decir todo esto, decimos Homo antecesor, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Entonces, es conveniente y útil a la hora de trabajar. Pero no se puede aceptar el supuesto de que eso signifique automáticamente que estamos hablando de especies en el sentido biológico. El ejemplo mejor de esto son dos grupos fósiles que en los años 70 se consideraban géneros, no especies, géneros distintos. Sivapithecus y Ramapithecus, de grandes simios del Mioceno. Hoy se sabe que Ramapithecus y Sivapithecus son hembra y macho de la misma especie. Y sin embargo, hace 40 años estaban clasificados como géneros diferentes. Eso es todo lo que le puedo decir. Entonces, a mi juicio, pero claro, esto es, las opiniones son muchas. No hay en suficiente diferencia. Cuando hablamos de formas contemporáneas, si comparamos un fósil de hace 1,5 millones de años con un fósil de hace 100.000 años, claro que hay diferencia, porque con el tiempo hubo transformación.
Pero si comparamos formas contemporáneas de humanos, todos los humanos de hace 500.000 años, todos los humanos de hace 200.000 años, la variación que encontramos no es a nivel de especie, es a nivel de población, de raza, de subespecie, lo que queramos. Pero es mi opinión, ¿eh? Y es una opinión que se basa en un estudio muy interesante y muy elegante, hecho por un paleoantropólogo americano llamado Trenton Holliday, que resolvió, a mi juicio, resolvió el problema de esta forma sencilla. Cogió la variación existente actualmente, ¿no?, en mamíferos. Y para diferentes linajes de mamíferos estudió, hizo gráficas, ¿no?, relacionando la cantidad de tiempo pasada desde que se habían separado de un ancestro común hasta llegar a ser especies diferentes en la actualidad. La cantidad mínima de tiempo en mamíferos para que esto pueda ocurrir la encontró para una especie de gacelas de Oriente Medio y es de 1.400.000 años. Si hablamos de primates con un intervalo generacional de 15 a 20 años y no de 4 años como las gacelas, este es 1,4, significan 5 o 6 millones de años. No hay tiempo en la evolución humana para que haya especies diferentes, y mucho menos en el último medio millón de años. Es imposible. En base a lo que sabemos de los mamíferos, y nosotros lo somos, con lo cual supongo que tenemos que admitir que funcionamos bajo las mismas reglas. Muchas gracias. Yo hago una pregunta. Has dado mucha importancia al simbolismo a la hora de definir las características de los neandertales y los de los sapiens o de los anatómicamente modernos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a que buena parte de las pruebas del simbolismo que encontramos en Europa se refieren a los últimos 35.000 años? Hay algún caso en que quizás hasta 50.000, como bien has comentado. Y sin embargo, cuando vamos a un registro como el africano, menudean con facilidad muchísimos objetos que nos hablan de simbolismo a 250 o a 300.000 años. O bien el simbolismo está hipervalorado, y creemos que no, porque realmente caracteriza a nuestra especie, o el desarrollo realmente de las sociedades será diametralmente diferente, porque son demasiados años de variación entre lo que es el registro africano y lo que es el registro europeo. ¿Por qué crees que, si había tanto intercambio genético y tantas similitudes, hay tanto lapso temporal entre África y Europa? Bueno, primero, lo primero que tengo que decir es que tengo que discrepar en una pequeña parte del supuesto de tu pregunta, que es el siguiente. No hay nada de lo que hablamos de simbolismo en términos de colgantes, de objetos decorados, etcétera, en África antes de 100.000 años. Yo diría incluso antes de 85.000 años en los casos que están más seguramente documentados. Y para el caso europeo estamos hablando en Cueva de los Aviones de 50.000 años. Entonces hay una diferencia de momento. Pero ojo, en África, estamos hablando de Sudáfrica, por ejemplo, yacimientos con Blombos. Hay uno. Lo que se encontró en Blombos no se encontró en ningún otro yacimiento contemporáneo de Sudáfrica. Llegamos al Horizon Sport hace 55.000 años, tenemos estos huevos de avestruz decorados como las cerámicas, en fin, del Neolítico, ¿no?, con este tipo de decoración. ¿En cuántos yacimientos? En uno, Diepkloof. Por otra parte, no sabemos
desde el punto de vista anatómico, ¿quién hizo Blombos? ¿Quién hizo Diepkloof? Por no hablar de que sabemos que las personas que utilizaban los colgantes del Magreb, del ateniense del Magreb, no eran modernos, eran poblaciones anatómicamente arcaicas, no eran neandertales, pero no eran Homo sapiens definido estrictamente en el sentido de lo que es el hombre anatómicamente moderno. Las gentes del ateniense no eran anatómicamente modernos, son anatómicamente arcaicos, y sin embargo llevaban colgantes. ¿Hay diferencias entre los continentes? Sí, a día de hoy parece ser que hay determinados fenómenos como estos relacionados con la expresión material del simbolismo que empiezan en África antes. Pero esto no tiene por qué tener un significado de naturaleza cognitiva o biológica. Es decir, el hecho de que la revolución industrial haya empezado en Inglaterra primero, 200 años antes que en Japón, no tiene nada que ver con el hecho de que los japoneses tuvieran deficiencias de naturaleza cognitiva. Sencillamente, esto tiene que ver con el desarrollo de la sociedad en circunstancias concretas y, a mi juicio, lo que todo esto significa es que llegamos, cuando estas cosas empiezan a aparecer en el registro arqueológico, que están significando que hay demasiada gente en el mundo como para conocerse todos. Y por lo tanto necesitan señas de identificación. Y eso solo es necesario cuando tú en tu vida cotidiana tienes una probabilidad alta de encontrar a alguien que no conoces, que no sabes si es tu enemigo, tu amigo, tu familia, de dónde viene, qué idioma va a hablar, si puede tener trato con él o no. Eso es el rol que juegan las pinturas corporales, los colgantes, documentado etnográficamente. Es así, para eso están. Cuando lo empiezas a ver, eso quiere decir que has entrado en esa situación. Eso tiene que ver con la demografía, y eso, a mi juicio, que empiece antes en África, quiere decir que se llegó a ese escalón demográfico de densidad de población y de complejidad de los intercambios y de las relaciones sociales, primero en África que en Europa. Y esto no tiene nada que ver con la especie, porque en el Magreb, en el norte de África, esto lo vemos entre arcaicos. Y, como te digo, es bastante probable, a la luz de lo que sabemos hoy, que los autores de lo que vemos en Blombos hayan sido arcaicos, porque lo más cercano, los fósiles cronológicamente más cercanos a eso que conocemos en Sudáfrica son los de Clasius Rivermouth, que tienen sobre 100.000 años y son anatómicamente arcaicos. Con lo cual, no tengo ninguna explicación, no sé, pero creo que podemos descartar que eso tenga que ver con cognición o en el sentido de hardware, ¿no? Sí, o con emergencia de una especie nueva o cosas de ese tipo. No sé si me expliqué. Una pregunta. Hablaba usted antes de la importancia que tiene el pigmento ocre en la Sí. de los aviones. ¿Por qué es la importancia de los pigmentos o por qué de un pigmento? No se preocupe, sí. Sí, creo que sí. ¿O por qué el encontrar un determinado pigmento en esta cueva tiene esa importancia? Porque vamos a ver, el ocre rojo, si es solo eso, puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, puede tener una aplicación utilitaria. Se puede utilizar para curtir, ¿cómo se dice en castellano? Curtir pieles, ¿no? Se puede utilizar en preparados de tipo mastic, pegamentos, ¿no? Para encavar. Montar sobre emangar, para emangar cuchillos de piedra en una asta de ciervo, de madera, o lo que sea, ¿no? Lo que pasa ahora, ¿cuándo
no estamos hablando de un mineral, de un pigmento, que además tiene esa peculiaridad de ser, al aplicar, teñir, ¿no? de dar color a aquello al que se aplica. Cuando vemos que estamos en una situación donde han cogido más que uno, de dos tipos diferentes, para mezclarlos y hacer una cosa homogénea, que encima lo aplican sobre una concha, una vieira, un glisímeris con un agujero a 90 kilómetros del mar. ¿Qué, digamos, función de naturaleza utilitaria puede tener eso, ¿no? ¿Para qué? Bueno, claro, no voy a decir que los neandertales de Cueva Antón o los neandertales de la península ibérica en esas fechas, a lo mejor, pues, ¿por qué no? Por las condiciones climáticas, la glaciación, el camino de Santiago pasaba ahí por mula, ¿no? De Cartagena a Santiago pasaban por mula, y uno que iba por ahí de peregrinaje se dejó la vieira. No voy a decir eso, pero ¿para qué transportar hasta 90 kilómetros de la costa una concha que ni siquiera es de alimento? Porque esa concha es una concha de un animal muerto, no una viera que se ha encogido, porque las vieras vivas, no las que vienen de Galicia, de acuacultura, están a 20-25 metros de profundidad, hay que bucear para cogerlas, si queremos comer la carne, ¿no? Son conchas que se recogen en la playa. ¿Para qué vas a coger una concha de esas en la playa, hacerle un agujero, pintarla y transportarla a 90 kilómetros? Eso quiere decir que esa concha es importante para ti por alguna razón que no tiene que ver con una posible función utilitaria de la hematita que está en el preparado de color naranja con que se pintó. En el caso de Cueva de los Aviones, una de las conchas, además, tiene una mezcla de ingredientes, que no me acuerdo ahora, pero creo que son 4 o 5, todos, cada uno de ellos con un origen geográfico, digamos, gitológico, del mineral distinto. Eso ha tenido que ser recogido, preparado, molido, porque está homogeneizado, en una concha de este tamaño, guardado en una concha de este tamaño. ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene eso? Si no es una utilidad de decoración, de cosmética. En la misma Cueva de los Aviones, la mayoría del pigmento es amarillo, es natrojarosita, pura, y en cantidades importantes. La natrojarosita solo tiene una aplicación conocida industrial y solo tiene un ejemplo conocido arqueológicamente de utilización. En las momias de Egipto se utiliza en la estatuaria para representar la piel femenina, ¿no? Las estatuas de mujeres, la piel expuesta está pintada con natrojarosita. Y en las momias mismas es el pigmento que se utiliza para dar colorete, ¿no? Dar el colorete a la persona. Es decir, tiene una aplicación cosmética, no se le conoce ninguna otra utilidad. ¿Qué hace eso en un yacimiento? En una zona donde además las fuentes más próximas están a 3 o 4 kilómetros. Entonces, con conchas perforadas al lado. Todo esto son indicios. Si tú encuentras esto en un yacimiento neolítico, de hace 5 o 6 mil años, a nadie le ocurrirá cuestionar que esto tiene que ver pues, con eso, con la utilización de los pigmentos para fines decorativos, simbólicos, etc. Pero a nadie, eso es, bueno, se asume, es claro, evidentemente. ¿Por qué se cuestiona con los neandertales? Porque por la fama que tienen. Digo yo, pero... Sí. Si estamos hablando del contacto, no sé, pongamos a 40.000 años, 50.000 años, lo que fuese, estamos hablando de Europa, occidental fundamentalmente y oriental, pero es que hacia el este, hacia Asia, había
había otras gentes allí. Y yo pregunto, sobre esa época, que evidentemente Homo sapiens subió de África, se extendió para un lado, también se extendió para el otro. Si con neandertales estamos hablando de que pueden tener un 4% de genes o de parte genética, hay hacia el este, hay alguna prueba también que con las especies, llamémoslas especies presentes, Homo erectus, ¿hay también esa mezcla? ¿Se sabe algo? Bueno, es una cuestión importante, pero difícil de responder por una razón muy sencilla. En el continente asiático, entre 40.000 y 100.000 años, es un agujero negro de fósiles. No los hay. Año pasado, o año y medio, se publicó un fósil de China, fechado de más de 100.000 años, es una mandíbula que tiene mentón. Entonces, eso puede indicar que en la misma época en que vemos la presencia de rasgos de Homo sapiens, rasgos anatómicamente modernos en Oriente Medio, que hay una breve expansión de gentes con estas características hacia Eurasia por esas fechas, encontramos sus fósiles en Kafse, en Skul, 2 cuevas de Israel, que esto se haya extendido hasta China. Pero de momento es solo especulativo. Está ese fósil con ese mentón y está bien fechado. Hay una crosta estalagmítica que sigue el depósito y no hay problema con la fecha. Después está el tema de los célebres denisovanos, pero si yo me pongo a hablar de los denisovanos no veis el partido, o me dejáis aquí solo, hablando solo, porque los denisovanos es una construcción basada en la genética, en la secuenciación de material genético de 2 fósiles, un diente y un meñique, sobre cuya anatomía se puede decir muy poco. No se va a poder decir nunca en base a esto si eran modernos o otra cosa, cuya datación es desconocida. Se ha dicho que eso viene de niveles fechados en 38 o 40.000, pero no es verdad. Es verdad que hay muestras de esos niveles fechados en 38 o 40.000, pero también es verdad que en esos niveles hay cantidad de material que antes que se publicara todo esto, yo mismo he tenido ocasión de decirlo por escrito en un artículo que publiqué, que ojo, de la cueva de Denisova es un problema, hay material supuestamente de época musteriense, Paleolítico Medio, que es evidentemente intrusivo a partir del Gravetiense porque hay unas cuñas de crioturbación de manual y la gente que lo excavó no se dio cuenta. Ahora sí, en la última publicación ya se han dado cuenta que hay a raíz de sacar fechas anómalas, se han dado cuenta que aquello efectivamente era lo que era, unas cuñas de perturbación de los depósitos por acción del hielo. Entonces, no se sabe qué fecha tiene. Eso, yo hace rato dice que apostaba 1 año de sueldo, como van a tener, cuando un día se sepa, van a tener de 20 a 30.000 años como mucho. Es decir, que van a ser anatómicamente modernos, aunque genéticamente puedan ser arcaicos. Y esta es otra historia donde el tema ese que hablamos antes de los fósiles, cómo reconocer si son especies o no, lo mismo para la genética. Es decir, el hecho de que haya diferencias a nivel genético tiene que ser visto a la luz de que algunas especies son muy homogéneas genéticamente, pero otras son muy heterogéneas genéticamente. La humanidad actual, desde el punto de vista de lo que sabemos de los primates, y en particular de los chimpancés, es anormalmente, extraordinariamente, anormalmente homogénea. Pero no tiene por qué haberlo sido hace 100.000 años o hace 200.000 años. O hace 50.000 años. Es decir, no olvidarnos de la agricultura, de que la demografía de la especie en los últimos 10.000 años se multiplicó por un factor absolutamente
sin parangón en la historia paleontológica de ninguna otra especie de mamíferos. A lo mejor de ratones puede ser, pero en fin, de primates por lo menos, no. Entonces, eso. No, Asia es un tema muy candente, efectivamente, pero no podemos decir mucho. Yo creo que ya que son las 10 de la noche vamos a darle un descansito a Joao. Si no tenéis ninguna pregunta, un aplauso y para el próximo miércoles.